Soy el periodista Rodolfo Ordelli y esto es Sin Pretextos. Contaremos con la opinión de expertos donde hablaremos temas que parecen sencillos, pero realmente no lo son. Esperamos que nuestros especialistas despejen tus dudas, así que no olvides vernos por nuestro canal de YouTube, Noticias 058, y por nuestro Instagram, @Noticias058. Hola, bienvenidos a Sin Pretextos por Noticias 058 desde Caracas, Venezuela. Hoy vamos a hablar un tema especial y por supuesto todos tenemos que saber cómo se producen, y es sobre los ronquidos. A mi lado se encuentra la doctora Yolanda Requena, otorrino, especialista en cirugía endoscópica, rino, sinusal y base de cráneo, y especialista en trastornos respiratorios del sueño, ronquidos y apnea obstructiva del sueño. Doctora, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Un placer para mí estar aquí con ustedes y compartir este tema de interés que está teniendo mucha preocupación a nivel mundial. Antes de comenzar, doctora, ¿por qué la mención o la parte de otorrino en la medicina? ¿Por qué escogió esto? Escogí otorrinolaringología porque, bueno, es una especialidad médica, quirúrgica, y donde puedes dar mucho bienestar a los pacientes y mezcla las dos vertientes de la medicina, tanto la parte médica como la parte de cirugía. Qué bueno, doctora, qué bueno. Definitivamente una parte de la medicina esencial. Doc, ¿qué son los ronquidos? Bueno, los ronquidos no es más que el fenómeno sonoro que se produce cuando hay paso del aire con resistencia en la vía aérea superior. La vía aérea superior va desde la nariz hasta la tráquea, hasta la laringe, perdón, y entonces cuando hay un poco de resistencia al paso del aire, se produce vibración de los tejidos blandos, y el fenómeno sonoro que se traduce son los ronquidos que tanto molestan a las personas y que tan llamativos son, y a veces son motivos de burlas o de chistes entre las personas. Ok, aquí acabamos de ver cuáles son la parte de nuestro cuerpo, las partes de nuestro cuerpo por donde pasa el ronquido. Pero ¿cuáles son las partes de nuestro cuerpo que se afectan por los ronquidos? Ok, las partes de nuestro cuerpo que se afectan por los ronquidos generalmente son las partes blandas, que es a nivel en la parte de atrás de la boca, y en la parte inferior, en la parte de la garganta, que es hipofaringe y laringe. Cuando hay resistencia al paso del aire, se produce vibración de estos tejidos blandos y se produce el fenómeno acústico, que son los ronquidos, que es lo que escuchamos y a lo que le damos el nombre de este fenómeno acústico y vibratorio. ¿Cuáles son los tipos de ronquidos, doctora? Ok, hay una parte del ronquido que es un ronquido habitual, que lo pueden tener tanto los niños como los adultos, y hay una parte del ronquido que son ronquidos constantes. Hay diferencia entre los ronquidos, cuando el ronquido es esporádico, de forma ocasional, cuando las personas pueden tener un fenómeno viral o una gripe, o tienen una exacerbación de la alergia. Esos ronquidos esporádicos no hay que prestarle mucha atención, pero aquellos ronquidos que son persistentes, que despiertan a la persona se despierta ahogado, o que ya produce separación de las parejas en los cuartos por la intensidad del volumen de los ronquidos, a esos ronquidos sí hay que prestarle atención cuando son constantes. La intensidad del ronquido, el volumen, eso es importante. Hay ronquidos muy fuertes, pero a lo mejor no está afectando mucho. O hay ronquidos muy débiles, pero sí están afectando. Ciertamente la intensidad del ronquido no tiene correlación con la gravedad de la enfermedad. Como bien lo dijiste, hay ronquidos que pueden ser muy fuertes y tú puedes pensar que el paciente puede tener una patología muy importante. Es importante recalcar que los ronquidos pueden ser el único signo de alarma que la persona esté sufriendo apnea obstructiva del sueño, que no es más que esas personas que se quedan ahogadas en las noches o produce un colapso total de la vía aérea, y las personas desaturan o bajan la saturación por debajo de 90, se produce hipoxia, y esos ahogos no son más que los microdespertares que producen que el sueño se produzca de forma fragmentada. Las consecuencias de la apnea. Las consecuencias de la apnea, pero ese colapso total se produce cuando hay colapso total de los tejidos, pues cuando hay un cierre y no pasa el oxígeno, la persona no se oxigena. Importante, doctora.
muchas personas acuden a las gotas nasales cuando tienen problemas respiratorios. ¿Esto trae alguna consecuencia? ¿Cuál es la parte positiva? ¿Cuál es la parte negativa? Ok. Cuando las personas se hacen adictas a las gotas, generalmente estas gotas tienen un componente que es la oximetazolina. ¿Qué es lo que hace la oximetazolina? En la mucosa nasal hay vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos con la oximetazolina se produce una vasoconstricción. Cuando se produce una vasoconstricción, quiere decir que el fenómeno del vaso, el tamaño del vaso sanguíneo, se reduce de tamaño y por ende la mucosa, generalmente de los cornetes, o principalmente de los cornetes, se reduce de tamaño y hay más paso del aire o hay menos resistencia al aire. Entonces los pacientes se vuelven adictos porque ese fenómeno de vasoconstricción o de mejora o de alivio nasal se produce por un periodo de tiempo de 3 horas. De 2-3 horas, exactamente. De 2-3 horas. Entonces los pacientes sienten alivio, pero no están quitando la causa, porque pueden ser que tengan los cornetes grandes o una desviación septal que no está corrigiéndose por las gotas. Entonces deben acudir, esas personas que usan gotas de manera constante en la nariz, deben ser examinadas desde el punto de vista nasal. ¿Cuál es el punto, doctora, de inflexión entre ya tengo que acudir al médico y no tengo que acudir al médico? Partiendo de los ronquidos, todas aquellas personas, tanto adultos como niños, que tengan ronquidos constantes, que tengan un sueño intranquilo, que en los niños amanezcan con dolor de cabeza, que no puedan, tengan déficit de atención escolar, que tengan problemas de aprendizaje, y que respiren constantemente por la boca, deben ser llevados al especialista. En los pacientes adultos que ronquen de manera constante, que se despierten ahogados en la noche y que amanezcan sobre todo con somnolencia diurna, es decir, que sienten que duermen y no han descansado bien, tienen un alto índice de sospecha que pueden estar sufriendo apnea del sueño y deben consultar al especialista. Doctora, la gente respira con la boca abierta y muchos pacientes, muchas personas dicen que se ahogan durante la noche. Eso, ¿por qué se produce? Ok, el respirar por la boca no es lo fisiológico. Lo fisiológico es respirar por la nariz con la boca cerrada y con la lengua pegada al paladar. Lo pregunto, Doc, porque a mí me pasa. Okay. A veces me pasa. Pero está asociado a la ingesta. Acabo de recordarlo. ¿Está asociado a la ingesta de alcohol o no? No, a veces me ocurre que se me seca la boca, pues y me ahogo, me produce tos. Produce tos. Generalmente cuando respiras con la boca abierta puedes tener un problema obstructivo nasal. Entonces necesitas abrir la boca para poder respirar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dormimos, hay relajación de los tejidos blandos, pero cuando hay colapsos a nivel o obstrucciones a nivel nasal o hay alteraciones a nivel de los tejidos blandos, a nivel muscular, la lengua se va hacia atrás, que no es lo normal. Lo ideal es que la lengua esté pegada hacia el paladar y este espacio esté libre. ¿Ok? Cuando la lengua se va hacia atrás, porque hay consumo de alcohol, porque hay problemas a nivel de colapso, porque hay inflamaciones, bien sea por reflujo, por el consumo de tabaco que produce inflamación de los tejidos, aquí a este nivel se produce colapso, bien sea total o parcial, produciendo las apneas o las hipopneas. ¿Ok? Por eso es tan importante que los ronquidos pueden ser el único signo de alarma y deben ser estudiados y no subestimados en cuanto a otra patología que puede estar detrás de esto. Es importante también destacar que muchos pacientes jóvenes, que se está viendo mucho a partir de los 30, 32 años, están siendo diagnosticados hipertensos, tratados con 2 o más tratamientos. Y muchas de esas causas pueden ser causadas por, esa hipertensión puede ser causada por apnea obstructiva del sueño. Entonces, hipertensión en pacientes jóvenes asociada a ronquido, definitivamente tienen que evaluarse los trastornos respiratorios del sueño. Y la única manera de hacer diagnóstico preciso de que el paciente esté teniendo apnea obstructiva del sueño es a través de un estudio del sueño, que lo podemos conversar. Hay diferentes tipos de estudios del sueño, está la polisomnografía y hay estudios ambulatorios que se pueden hacer para diagnosticar patologías del sueño, apnea obstructiva del sueño, que es como un holter del sueño, ¿ok? Dependiendo lo que uno pueda valorar en la consulta del paciente, uno puede definir hacia qué estudio está indicado ese paciente, dependiendo de las comorbilidades que tenga. Doctora, entonces definitivamente las bebidas alcohólicas no son buenas. Van a producir relajación de los tejidos. Obviamente no son buenas, pero en el caso de las personas que tienen estas situaciones de ronquido. Sí, definitivamente el alcohol va a producir relajación de los tejidos y esta relajación de los tejidos va a producir ronquidos.
hipotonía de los músculos y va a producir ronquido. Si esta hipotonía de los músculos se traduce en el tiempo no asociada a alcohol, ya es un ronquido constante, debe ser evaluado. Pero ciertamente el alcohol va a favorecer los ronquidos, es un hecho. La parte física, doctora, ¿es importante para esta situación? Sí es importante, se ha visto que las personas que tienen sobrepeso y tienen una distribución de grasa a nivel cervical y tienen mayor componente de grasa a nivel de la lengua y hay mayor disminución del diámetro de la vía aérea y son más propensas a los ronquidos y apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, no solamente los pacientes que tienen sobrepeso pueden ser los que roncan o pueden tener apnea obstructiva del sueño. Hay pacientes, no es una ley. No es una ley. Hay pacientes que son delgados y pueden tener o padecer de apnea obstructiva del sueño. Hace rato, doctora, estábamos hablando sobre la actividad física y la parte respiratoria. Me gustaría, doctora, que nos hablara un poco sobre eso. ¿Por qué la actividad física hace que nosotros podamos respirar mejor? Ok, la actividad física influye en algo que es fisiológico en nuestro organismo, donde hay una fosa nasal que se congestiona y la otra se libera por hipertrofia de los cornetes, lo que se llama ciclo nasal, que se ve influenciada por varios mecanismos y uno es la actividad física. Ciertamente cuando hay actividad física, las personas hacen algún tipo de deporte, estas vías aéreas hay una liberación o una vasoconstricción a nivel de los cornetes y hay una mejora transitoria de la respiración. Doctora, muchísimas gracias por esta información muy valiosa. Son muchísimas las personas que necesitan saber de esto, así que recomendaciones finales. Recomendaciones finales a todas aquellas personas que ronquen de manera constante, que se despierten y sienten que no han descansado, que sufran dolores de cabeza, que tengan difusión eréctil, que sean pacientes jóvenes que sufran de la tensión tratadas con 2 o más medicamentos, que acudan al especialista para ser diagnosticadas a través de estudios del sueño, si padecen o no de apnea obstructiva del sueño, para poder ofrecer según su severidad una gama de tratamiento que puede ir desde tratamiento médico hasta tratamiento quirúrgico. Hay más de 20 cirugías del sueño. Hay medidas que van desde el uso... cirugía del sueño en toda la vía aérea que va desde la nariz hasta la laringe. Hay tratamientos médicos que el paciente puede dormir con una máscara que mete presión positiva para evitar el colapso de la vía aérea. Hay pacientes que califican para dispositivos de avance mandibular, terapia miofuncional, las más de 20 cirugías que para definir el tipo de cirugía, ahorita se está trabajando sobre medicina personalizada, para definir el tipo de cirugía hay que realizar un estudio que es una somnoendoscopia o una endoscopia inducida por fármacos, que es un estudio que se realiza bajo sedación, dura 40 minutos, 1 hora, y durante esos 40 minutos estamos con un endoscopio flexible, evaluando la vía aérea superior, viendo cuáles son los sitios de obstrucción o colapso para definir el o los sitios quirúrgicos a realizar. Esta es una patología de la apnea obstructiva del sueño donde involucramos diversas especialidades de odontología, cirugía bariátrica, nutrición, neumonología, neurología, otorrino, a nivel pediátrico, pediatría, odontopediatrías. Entonces, el éxito es el abordaje multidisciplinario según el caso y sobre todo la atención personalizada. No es igual un tratamiento para un paciente igual al otro porque no todos tienen la misma configuración anatómica y no todo el mundo tiene las mismas comorbilidades. Las soluciones están, doctora. Las soluciones están, importante es no subestimarlas, prestarle atención a los ronquidos. Algo muy importante que está pasando, un fenómeno actual, sobre todo entre los millennials, es el sleep divorce o divorcio del sueño, donde las personas por ronquidos, las parejas se están separando para garantizar su buen dormir. Eso no hay que normalizarlo y la idea es buscar ayuda a todas esas personas que tienen ronquido y que han llegado, me llega mucho la consulta, ya las parejas que están separadas por los ronquidos y después que han recibido tratamiento médico o quirúrgico según lleguemos, según le corresponda a cada paciente, han vuelto y la satisfacción es que han vuelto a dormir en pareja. No hay que normalizarlo, sino buscar ayuda porque las soluciones están. Medidas del sueño de forma general, crear un ambiente ideal para dormir siempre a la misma hora, evitar comidas copiosas, evitar el uso de sedantes para dormir, mantener o evitar el alcohol, evitar el consumo de tabaco,
Son medidas generales, evitar cafeína a altas horas de la noche próximas a dormir, hacer ejercicio, evitar la exposición a equipos o dispositivos celulares o iPad o computadoras, porque se ha visto que la luz azul ha tenido un retardo en la inducción o en la adquisición del sueño. Son medidas como generales, pero indudablemente el sueño no es más que un fenómeno... Más que un fenómeno fisiológico, nos garantiza no solamente la prevención de diversas enfermedades, sino que también nos aporta como un refuerzo en nuestro sistema inmunológico. Es parte de la vida y debemos garantizar un buen dormir. Gracias, doctora. Gracias por esta valiosa información que muchos la necesitan porque sufrimos de esas enfermedades o de esos trastornos o situaciones físicas. Esto fue Sin Pretextos por Noticias 058 desde Caracas, Venezuela, con la doctora Yolanda Requena. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti por la invitación. Gracias.